Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy, Inche Marcelino Collido Piñén le saluda desde acá, en este 19º programa de Pu Mapuche Guarrameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Después de una semana de no tener programa, porque nos tocó un día feriado, estamos nuevamente acá, con mucha energía, con mucha disposición, a intercambiar opiniones, a entregar la información de lo que está pasando con nuestro pueblo, con nuestra nación. Así es que hoy día estamos nuevamente acá, con mucho Nehuel. Pupeño y Mulamien, la verdad es que hemos tenido una semana muy activa, de muchas cosas que están pasando en este país, de mucha movilización social, y son muchos los actores que hoy día comienzan a ponerse de pie para comenzar a plantear sus temas, para poner en la mesa sus reivindicaciones, para salir a la calle a defender sus luchas, sus reivindicaciones. Es lo que está pasando con el Colegio de Profesores, que enfrenta su quinta semana de movilización, una semana donde ha habido un acercamiento, una primera conversa con la ministra Cubillo, pero que ha sido insuficiente para llegar a acuerdos. Y por lo tanto, después de una consulta, después de haber sido plebiscitada con las bases de la educación, el Colegio de Profesores a nivel nacional ha decidido continuar con las movilizaciones. Nos parece importante la cohesión que va tomando el Colegio de Profesores, nos parece importante la cohesión y las coincidencias que se van generando en los movimientos sociales, en los diferentes actores sociales. Porque hoy día habemos muchos actores sociales que hoy día reclamamos cambios, exigimos que hoy día se raye de una forma distinta la cancha, que hoy día exigimos que efectivamente haya un proceso de participación real. Entonces, interesante lo que está pasando. En este periodo también el nuevo ministro del Ministerio de Desarrollo Social, el señor Sichel, ha dicho que la consulta va a tener una pausa indefinida. Nos parece interesante que vaya reconociendo que efectivamente este fue el mayor fracaso que ha tenido las políticas de este gobierno al quererle implantar por la fuerza al pueblo mapuche una decisión que nosotros no aceptamos. Y si bien es cierto, esta imposición era también para los demás pueblos originarios, pero en particular estaba focalizada y orientada a quebrar la estructura fundamental de la cosmovisión, de la esencia del pueblo mapuche. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sentirnos satisfechos de habernos cohesionado y de habernos movilizado a nivel nacional para rechazar esta consulta, para dejar establecido en la opinión pública que esto era contra la misma legislación que este gobierno y este Estado ha aceptado, como es el Convenio 169, como es la Declaración de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y como son en definitiva toda la legislación nacional e internacional que este Estado ha aceptado. Por lo tanto, a partir de eso, entonces, a nosotros nos parece importante que hoy día se haya cerrado este capítulo y se le haya bajado la cortina a esta pseudo consulta, porque era en definitiva una imposición y porque esta, comillas, consulta, ningún pueblo originario la pidió. Era una imposición del empresariado y de este gobierno. Por lo tanto, cerrado eso, aquí hay que seguir trabajando para seguir definiendo nuestra política de nación mapuche, nuestra propuesta política de nación mapuche. Y para allá debemos seguir avanzando. Entonces, nos parece muy importante también el poder señalar que a partir del 24 de agosto comenzó un proyecto muy interesante que apunta a esto, a fortalecer el discurso político de la nación mapuche.
y que es estos diálogos mapuche que partieron en la Casa Central de la Universidad de Chile, con 4 expositores de gran nivel, colocando los temas más relevantes que tienen que ver con el concepto de autonomía y libre determinación, con el concepto de Estado plurinacional, con el concepto de reconocimiento constitucional de nación mapuche, en fin, con los conceptos de territorios y tierra, que en nuestra visión son distintos. No es lo mismo o no es suficiente tener tierra si no tenemos el control del territorio. Y bueno, y esto que es como el esqueleto del discurso de la nación mapuche, con este proyecto vamos colocando carne a este esqueleto con definiciones más completas, más elaboradas, con más participación de los diferentes actores de los territorios. Y este proyecto, que partió el día 24 de junio, y como decía, en la sede central de la Universidad de Chile, va a continuar este mes en Osorno, con las visiones, las propuestas, las exposiciones de los actores territoriales. En agosto estará en Temuco, también con nuevos actores, colocando los contenidos. En septiembre estaremos en Concepción, octubre Valparaíso y noviembre nuevamente volvemos a Santiago para cerrar este ciclo, y a partir de eso, digamos, hacer una sistematización que permita en cada uno de estos temas tener los títulos y los contenidos desarrollados como un aporte a lo que debe ser la propuesta política de la nación mapuche. Así es que estamos en esto trabajando. Por lo tanto, estamos ahí con toda la dinámica, con todo el Nehuen, para seguir creciendo, para seguir enriqueciendo nuestro discurso. Pupeño Lamien, esto como introducción a lo que va a ser nuestro programa de hoy, porque hoy día tenemos una sorpresa interesante que se la voy a comentar a la vuelta de esta pausa musical, donde siempre incorporamos alguna canción que hable de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, de nuestra gente, de nuestros territorios, de nuestras luchas. Así es que también hoy día tenemos esta canción para ustedes. Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule beta intrekan, wifi ke mongen, fei mutamule fa ubleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, witapa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, we rock in. Inkake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, witapa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in. We rock it in. Hincheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinados. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche Niem, Mulepan, Guarriameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual Mapupuda o el Peñalolén con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gein. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin puche, wecha pahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gein. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin puche, wecha pahin. Hincheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los botes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñepe mal veneuta ni que un realidad cruda se suda. Hay más cemento pero igual crece folle paico llante ni ruda me saluda. Chiuque Wilkie y Chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapán, Calfucura exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron
con las manos, pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pauiñule pan petumule weishan. Comptañi puchel, el full moon no malan. Dañi shau tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Fei mune wenyen. Chap rato intern wait chan hey muta chita grima que fin hey muta chinta mapuche yin piquita gisu Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu kein. Ta en kilmumeo, hemos recuperado. Quiñeguahin, puche, wechapahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu kein. Ta en kilmumeo, hemos recuperado. Quiñeguahin, puche, wechapahin. 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 Bueno, ahí estaba la canción de nuestro Peñi Luanco, que nos cantaba Estamos de pie. Sin duda que hace rato estamos de pie y estamos avanzando en una cantidad de temas muy, muy importantes y que hoy nos hacen decir con mucha claridad que hay un renacer mapuche por todos lados, con mucha fuerza, con mucho nehuén, lo que nos tiene muy, muy contentos. Oiga, miren, en esta parte le quiero comentar yo que hoy día tenemos una novedad interesante, pues. Primero, la próxima invitada que tendrá este programa aquí, que usted podrá ver, va a ser una compañera de programa. O sea, hoy día partimos con dándole, digamos, forma y contenido y materializando el concepto de dualidad que existe en el pueblo mapuche. Es decir, en todos los temas, en todas las decisiones, en todas las políticas, los hombres y las mujeres debiéramos ir juntos. Y bueno, y este programa, la verdad es que era, algunas lamienas me habían dicho, mire, su programa es un poco machista, ¿por qué no le da espacio ahí a las lamienas? Bueno, hoy día escuchando eso, nuestra lamien, Mical, se incorpora a este equipo. Bienvenida, lamien, Mari. Mañún Lamien, Mari con Puché, Inchetá Mical Neculqueo Piñén, acá presente. Bien. Muchas gracias Lamien por la invitación y también
también se agradece en estos tiempos que la gente sea generosa con los espacios. Así que le agradezco también eso, porque en realidad escuchó la voz de las Lamien. Exactamente, pues de todas maneras, sí, en esto uno tiene que ir avanzando y poniendo oreja, digamos, lo que va pasando por el camino, y sin duda, pues, las ideas buenas hay que aceptarlas y hay que incorporarlas. Oiga, Lamien, bueno, vamos a comenzar, digamos, con esta parte del programa, donde hoy día tendremos, como decía, el acompañamiento de Mical, la Lamien Mical, que nos va a acompañar en toda esta parte del programa y espero yo, muchos programas más. ¿Ya? Bueno, una de las cosas importantes que pasó en la semana, Lamien, fue lo que la noticia que dio el ministro Sichel, ¿ya? Que nos hablaba de que la consulta tendrá una pausa indefinida. ¿Tiene usted ahí el desarrollo de la noticia? Claro. El ministro Sichel anuncia que Consulta Indígena tendrá una pausa indefinida para evaluar eventuales cambios al proceso. El ministro de Desarrollo Social reconoció problemas en su puesta en marcha debido a actos de violencia y errores que cometimos en la comunicación. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anunció una pausa indefinida de la consulta a los 9 pueblos originarios que impulsa el gobierno para promover cambios a la ley indígena. El secretario de Estado, que inició su primera visita a la Araucanía, explicó que estamos en la primera fase del proceso y se ha avanzado hasta un 70%. Ya, está bien. Una vez terminada esta etapa, realizarán un proceso de evaluación de la consulta, la que ha enfrentado, según sostuvo Sichel, problemas por actos de violencia y por errores que cometimos en la fase de comunicación. Ahora queremos recoger lo que salga de este proceso y evaluar cómo seguimos en la segunda fase. Si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que seguir adelante. Bueno, la verdad es que el ministro tiene que aprender la lección completa. Este no es un tema de comunicación solamente, este es un tema de estructura, de enfoque, de objetivo, de respeto, de dignidad con los pueblos originarios de este territorio. Y eso no estaba contemplado en esta consulta, en la forma como se hizo. La consulta no puede ir acompañada de el Comando Jungla, no puede ir acompañada de todo el aparataje policial que se incorporó en cada consulta, no puede ir acompañada de tanta represión como se incorporó, entre otras cosas, por ejemplo, en lo que dimos en este programa acá, de lo que pasó en San Bernardo en su momento. Entonces, situación que se repitió en muchos otros lugares. Entonces, señor ministro Sichel, la consulta, así como está planteada, la verdad es que es mejor que la deje suspendida. Será mejor para todo el mundo, ¿ya? Bueno, otro de los temas que va pasando en este país y en este territorio es lo que ha pasado con el Plan Impulso Araucanía, donde muchos peñas y Lamien se han opuesto y han hecho una presentación, un recurso de apelación ante los tribunales de Temuco, producto de que este recurso en contra del Plan Impulsa tuvo, digamos, un rechazo en su momento. Entonces, y eso lo han desarrollado hoy una cantidad importante de organizaciones del territorio, cosa que nos parece muy interesante y que también nos importa dar a conocer y que usted sepa, digamos, lo que está pasando. ¿Usted nos podría contar un poquito de qué se trata el texto de este documento, Lamien? Bueno, está el recurso de apelación, ¿ya? que es bastante largo, pero se va a hacer como una breve reseña de lo que es, ya que en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Amaya Alves Marín, abogada mapuche, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción, en nombre y favor de los dirigentes del pueblo originario mapuche, ya individualizados como recurrentes en autos como recurso de protección, caratulado Yanquileo, Quilaqueo, Enrique y otros con Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social, que dentro del plazo que la ley me confiere por este acto y la conformidad con lo que dispuesto está en el numeral 6 del auto acordado sobre la tramitación del recurso de protección de las garantías constitucionales en relación al artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en interponer recurso de apelación
para ante la excelentísima Corte Suprema en contra de la sentencia definitiva dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 17 de junio del 2019, emanada de la segunda sala del citado tribunal, integrada por el ministro Aner Ismael Padilla B., fiscal judicial Óscar Luis Viñuela y la abogada integrante señora Helen Pacheco Cornejo, por la cual se rechaza sin costas la acción de protección de autos, solicitando respetuosamente que esta impugnación sea admitida a tramitación y elevada a excelentísima Corte Suprema para que está conociendo el recurso la acoja, revocando la sentencia apelada conforme a derecho y en su lugar se acoja la acción de protección deducida en base a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que se exponen. Ya, mire, bueno, ahí tiene más o menos una síntesis de lo que efectivamente este recurso de apelación contempla y bueno, y que está detrás de ello la acción decidida de muchas comunidades que ahí han presentado este recurso. Pero también existe la posibilidad de que si usted está de acuerdo, usted es integrante de alguna asociación, de alguna comunidad de este territorio y de otros, también pueda adherir y pueda, digamos, presentarse. Y para ello, los Peñis también han incorporado ahí una hoja donde usted puede adherir, que si, digamos, hay interés, puede acercarse a ello y ser también uno de los patrocinantes de este recurso de apelación, ¿ya? Así es que mucho Nehuen para los Peñis de los diferentes territorios que han presentado ese recurso de apelación y por supuesto nuestros Nehuen estaremos también en los próximos programas informando más sobre qué es lo que ha pasado con esto, ¿ya? Bueno, otro tema importante que está pasando a nivel de Latinoamérica y de los diferentes pueblos es lo que ha sucedido con una red que se denomina Latinoamérica Rompe el Cerco Comunicacional. Y ahí, digamos, se está entregando para diferentes territorios, para diferentes países de América Latina, información sobre qué es lo que está sucediendo con los pueblos originarios de los diferentes territorios. Y en ese sentido, hoy día también nos llega información de estos Peñis y Lamén, que estuvieron por Chile y que quedamos conectados con ellos en las informaciones que nos intercambiamos. Entonces, y ahí nos llega una noticia preocupante. Pero usted entréguela y léala ahí directamente la mía. Bueno, desde la página que la pueden seguir todos, que es Latinoamérica Rompe el Cerco, se informa que 7 integrantes del Lord Paisil Antriao en el Puelmapu van a ser juzgados por el delito de usurpación de su propio territorio. Ya, bueno, ese es un tema preocupante, pues. O sea, primero se le usurpa el territorio a estos 7 integrantes de un territorio, y cuando ellos lo recuperan, cuando ellos vuelven a retomar su territorio, entonces se le sanciona y le cae la ley encima. O sea, entonces, perdón, ¿la ley a quién protege? ¿A los verdaderos dueños de los territorios o a aquellos usurpadores? Aquí hay una cantidad de temas que no solamente parece que pasan con el pueblo mapuche, sino que en general con todos los pueblos originarios de Latinoamérica. Y por lo tanto la necesidad de poder incorporar a muchos actores de diferentes territorios a esta red de información, de comunicación, para ir informando, para ir contando también los aciertos y errores, los avances y los retrocesos de nuestros pueblos hermanos, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a seguir incorporando información que nos llegue a través de esta página, que nos parezca relevante y obviamente socializándolo con los Peñis y el ambiente de nuestro programa. Oiga, también en la cárcel de Angol hubo también una declaración pública acerca de lo que pasó el día 24 de junio, día de Huachipanto, en que los presos políticos mapuches pretendían celebrar esta nueva vuelta al sol.
Pero el alcaide de ahí dijo otra cosa, aun cuando habían algunos compromisos anteriores. La verdad es que a nosotros nos parece grave que no se esté cumpliendo con los temas mínimos que el Estado debe garantizarle a los presos políticos mapuches. Estos son presos políticos, no son delincuentes. Aparte de no reconocer sus derechos en los temas políticos de nación, hoy día a los que están presos tampoco se les reconoce sus derechos de presos políticos. Eso nos parece grave. Entonces, queremos también dar a conocer lo que dicen nuestros peñis de la cárcel de Angol, para que usted también esté enterado de eso. Entonces, este comunicado, que es del lunes 1 de julio del 2019 de la cárcel de Angol. Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol nos dirigimos a nuestro pueblo mapuche, organizaciones sociales y grupos de apoyo, saludándoles muy afectuosamente y agradeciendo su respaldo y compromiso manifestado el día 26 de junio, cuando convocamos junto a nuestras comunidades y autoridades ancestrales para la celebración del Hueripantu al interior de la cárcel. Una vez más, la institución de gendarmería comandada directamente por el Ministerio del Interior nos niega nuestro derecho ancestral, cultural y religioso, actuando de forma racista y discriminatoria, negando que todos los asistentes participaran junto a nosotros en esta importante ceremonia, demostrando nuevamente con ello la lógica colonizadora con la que actúa el Estado, el gobierno de turno y Gendarmería de Chile. Es la misma forma de actuar colonizadora que utilizaron cuando usurparon nuestro territorio en conjunto con las iglesias. Como mapuche, denunciamos al Estado de Chile y al gobierno de turno, que ha vulnerado tratados internacionales firmados por ellos mismos, tal como el Convenio 169 de la OIT. Es un derecho humano y una garantía fundamental el respeto a la religiosidad de los pueblos originarios de todo el mundo, el derecho a manifestar su propia religiosidad, y este derecho se nos fue negado arbitrariamente al impedirnos la celebración del Hueripantu. Hacemos un llamado a no doblegarnos, a continuar con nuestra lucha y resistencia, y decir a quienes nos vinieron a acompañar ese día que seguimos de pie con toda la fuerza para continuar luchando hasta conseguir nuestra libertad. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuches, desmilitarización de nuestro Gualmapu, Huehuaín, Marichihueu. Bueno, ahí está clarito. No, la verdad es que saludar a nuestros peñis que están ahí presos, todo nuestro nehuén para ellos, todo nuestro respaldo, nuestra confianza en que efectivamente vamos a seguir avanzando en esta lucha, ¿ya? Tenemos una canción para seguir avanzando en nuestro programa y continuamos después entregando mayor información. Así que vamos con esa canción y después continuamos con el programa. Como mi tierra y el copio en flor, Abaya y Beni sean tu razón. Te amará esta vida que Dios te brindó, te amará esta vida que Dios te brindó. Inchemana moyeyo, inchemana vive, inchemana moyeyo, inchemana vive. Tu fashima bumbeu,
historias a la humanidad. Habla tu lengua, juega al palí. La raza mapuche debe de seguir. La raza mapuche debe de seguir. Bueno, ahí teníamos una nueva canción de nuestra gente, de nuestro pueblo, y que nos permite este programa ir difundiendo este tipo de música que antes de esto no se conocía, no tenía difusión, no había un espacio para saber de nuestra gente, de nuestra música. Así que gratos nosotros de poder ayudar en la difusión de estos contenidos. Oiga, bueno, uno de los temas, como decía al principio de estos días, ha sido los temas de educación y de lo que ha ido pasando, digamos, con las diferentes autoridades y con el movimiento por la educación en este país. Uno de los videos que causó muchas contradicciones fue este video de la ministra Cubillo, ¿ya? Hecho por una profesora que en algún momento la aborda en un lugar que supuestamente, comillas, es de paz, ¿ya? La verdad es que yo quiero que usted lo vea y después vamos a comentar de este video para que también nos metamos ahí un poquitito en los temas más profundos. ¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, a la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra. La incompetente, renuncia Cubillo, renuncia. Bueno, ahí está, digamos, un abordaje a la ministra que obviamente no fue nada simpático para ella, pero que sin duda refleja también el malestar que hay de los profesores. Ahora, este video ha dado como para muchos comentarios, en el sentido de que no se respeta el espacio de los cementerios y donde la gente va, y la ministra se sentía muy ofendida por eso. Desde nuestra mirada, sin duda que nos parece grave que no se respete la paz de los cementerios, sobre todo cuando son cementerios mapuches, porque nosotros también exigimos respeto para nuestros muertos. Y en muchos lugares, producto de decisiones económicas, se han destrozado cementerios. O sea, no es solamente que hayan abordado a alguien para preguntarle algo, sino que se han destrozado cementerios, como pasó en Tranquil con la empresa RP Global, que destruyó un cementerio indígena. Pero ahí no tenemos ninguna voz de ninguna autoridad, de ningún ministerio defendiendo lo que pasa con las causas mapuches. Entonces, estas molestias deben ser para todos lados y deben ser respetadas en integridad de todos los actores, ¿ya? Sin duda que eso es una situación que bueno, además esto inserto dentro de un problema mayor, que es el tema de la educación. Una educación que está en crisis hace mucho rato y que ni el gobierno anterior ni este gobierno han sido capaces de enfrentar seriamente estos temas. Hoy la educación no tiene claridad cuáles van a ser los cambios, porque el sistema educacional, con todos los maquillajes que se le ha hecho, sigue sirviendo al sistema neoliberal, al sistema económico, pero no hay una educación preocupada por lo que pasa en este país, por los ciudadanos que queremos formar, por el país que queremos construir. Y la verdad es que ahí falta mucho que hacer, pero fundamentalmente falta la disposición del Estado de efectivamente hacer cambios reales. Y para eso, sin duda, que hay que trabajar bastante. ¿No le parece, la mía? Claro, el tema de la educación es complejo desde la consulta indígena por la educación,
que se viene hablando de que se incorpore el mapudungún al colegio básico, a la secundaria, pero en realidad el gobierno siempre distiende el asunto. Estamos todos de acuerdo en que la educación pública tiene deficiencia. Todos de acuerdo, mapuche, porque hay mucha gente que quimelfe mapuche en el servicio público, en la educación pública, que trabajan con mucho esfuerzo. Porque si los profesores están con los profesores universitarios tienen problemas con la educación pública, más aún tienen problemas nuestros profesores mapuche. Entonces, en ese sentido, hay una unión de acá de fuerzas para que el gobierno entre en razón y no siga, o sea, si ya de base la educación pública está mal evaluada, lo único que están haciendo con lo que están fomentando es empeorarla aún más, sacando ramos muy importantes, que es importante para el saber de las personas. ¿Cómo una persona va a poder andar por la vida sin saber historia? ¿Cómo no se le va a poder, si están impulsando programas de salud, ahora quieren quitar también los programas de ejercicio del colegio? Entonces ya no es mucho ya el asunto del que se está atacando desde los gobiernos, desde las políticas públicas, la educación pública. Y los profesores, la deuda histórica también. Nunca no había gobierno que haya abordado de manera correcta esta deuda histórica de los profesores. Bueno, yo creo que ahí hay a lo menos 3 temas que usted plantea por también que son importantes en esto. Porque aparte de los temas que arrastraba la educación, este gobierno hoy día ha incorporado, digamos, la eliminación de algunos ramos que son fundamentales en la formación de los ciudadanos. Y que tienen que ver fundamentalmente con cómo hoy día este sistema y este gobierno y la derecha en particular quiere borrar o quiere, digamos, desconocer o que la gente no sepa lo que está pasando y lo que ha pasado en este país con la historia y con hechos bastante tristes que han ocurrido en este país, ¿ya? El tema de los detenidos desaparecidos, el tema de los asesinados, el tema de los reprimidos, el tema de los pueblos originarios, que hoy día se sigue contando una mentira dentro de la historia formal. Entonces, sin duda, a nosotros nos importa mucho que se restablezca y que quede firme el ramo de historia, los ramos de filosofía, los ramos que tienen que ver con formación de personas. Y por lo tanto, a partir de eso, la educación pública no necesita que le saquen ramos, necesita que se le incorporen contenidos. Y eso debe ser acordado a nivel nacional. Bueno, este paro sigue. La movilización de los profesores sigue. Como decía antes, al principio del programa hubo una votación, la mayoría de los profesores decidió por continuar la movilización y nosotros en los próximos programas les seguiremos comentando de lo que vaya pasando con esta movilización de los profesores. Otro tema que ha pasado en nuestro territorio y concretamente en el límite de la 9ª y 14ª región es la movilización de los territorios por la defensa efectivamente de esos territorios que hoy día se ven afectados, que hoy día se ven dañados porque en sus recursos naturales, en los temas del agua, en los temas de la flora y fauna del territorio. Concretamente, hoy día la gente de Coñaripe, de Liganray, de Liquiñe, en fin, de todos esos lugares, la verdad es que no queda satisfecho con las explicaciones de por qué se están muriendo hoy día las araucarias. Y en una cantidad importante. Araucarias que han sido el alimento del pueblo mapuche de esos territorios por muchos años, por miles de años. Ya estas no son araucarias pequeñas, son araucarias que van de los 1000 años para arriba y por lo tanto una cantidad de producción que es capaz de alimentar a nuestro pueblo en esos territorios. Bueno, y hoy día se están muriendo, entonces se están muriendo con una extraña aparición de alguna peste que la verdad es que los peñas, incluso que en algún momento tuvimos acá en nuestro estudio, daban cuenta de algo químico que está pasando ahí. Como las autoridades no están escuchando, los peñes y la miel de los territorios que antes mencionaba
se movilizaron cortando el camino. Y ahí tenemos algunas imágenes de lo que pasó la semana anterior, porque si la autoridad no escucha, entonces habrá que hacerse escuchar. Y en estos territorios que en un momento fueron muy pacíficos, muy quitados de bulla, decían algunos, hoy día comienzan a hastearse y comienzan también a salir a la calle. Así es que nuestro Nehuen para ello, nuestra fuerza, nuestra decisión de que nos sigan haciendo llegar la información, nosotros la vamos a difundir desde acá, porque nuestra gente también debe saber que no está sola y que en muchos lugares de este país y del planeta hay gente que está dispuesta a respaldar la lucha del pueblo mapuche. Por lo tanto, la defensa de los territorios hay que continuarla, la defensa de nuestra cosmovisión, la defensa de la lengua, la defensa de todos los elementos que componen nuestra lucha debe seguir. Así que, Pupeño y Pulamien, estamos llegando al final del programa. Bueno, Lamien, este ha sido nuestro primer programa, espero que haya muchos más. Cuénteme qué le pareció esto. Bueno, me parece importante que se comunique, se informe a las personas a través de medios independientes, ya que los medios de comunicación están muy sesgados por líneas editoriales que son francamente irrisorias. Entonces, que se tomen espacios de comunicación como este, desde la comunidad, me parece espectacular. Así que hay que darle con todo el Nehuen nomás y comunicar todo lo que pasa en el territorio. Qué bien, pues. Bueno, Pupeño y Lamien, estamos llegando, como decía, al final del programa. Así es que nos veremos la próxima semana, ahora acompañado con la Lamien Mical. Peucayal, Pupeño y Lamien. Peucayal.